también cuando nos disponemos a tratar algún tema como expositores de la palabra de Dios. Vimos también el testimonio del autor de este hermoso libro y cómo él comprobó que sin el Espíritu Santo él no podría nunca ser un portador eficiente de las buenas nuevas. Entonces, a la luz de este testimonio, vamos a aprender qué hemos hecho bien y en qué le hemos fallado a nuestro Maestro y al Espíritu Santo. Oremos. Bendito Padre, en esta noche te damos gracias por la oportunidad que nos das de ir a tu palabra, Señor, y escarbar allí y tratar de meternos esos hermosos textos, palabra tuya, y que puedan servirnos, Señor, para el propósito que debe ser el principal. Encontrar la manera de tener comunión con ese ser divino que forma parte de esa Trinidad maravillosa que eres tú, Señor. Entonces, ayúdanos en esta noche a entender más acerca de esto que ha sido para muchos un misterio, para nosotros algo lejano, y para muchos ha sido una bendición. Entonces, Señor, ayúdanos a aprender todos juntos cómo debe ser nuestra vida a la luz de tu santo y divino Espíritu. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Aquí hay una nota muy mía que dice así: la Iglesia Presbiteriana es una iglesia que se preocupa mucho por la preparación de sus ministros, oficiales y maestros, y pone mucho esmero en la preparación de sus cultos, pero estamos más preocupados en todo esto, que no son más que recursos materiales. Y quiera nuestro buen Dios que no nos encontremos como en la situación de aquellos escribas y fariseos a quienes el Señor tuvo que decirles allí en Mateo 23 las siguientes palabras: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23. Nosotros todavía no escuchamos ese levántate que oyó Felipe. Dice el pastor David en su libro, les leeré palabras más, palabras menos, lo siguiente. Dice así entre comillas: tenemos que creer que el Espíritu Santo está presente en su iglesia y darle la bienvenida, haciendo que se sienta a gusto con nosotros. El amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo solo podrá ser derramado a través de la comunión con Él. Una participación conjunta con el Espíritu en la evangelización, como si fuéramos sus socios. Los escritores lo definen así, porque nosotros somos, más bien los escritores más bien es la Biblia la que lo define así, lo define de esta manera, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice Primera de Corintios 3:9. Sigue diciendo las Escrituras: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Efesios 3:10. Compartiendo con el Espíritu Santo todas las victorias y las pruebas, no fracasos, a fin de volver a los pecadores a los pies de Jesús, y esto nunca será obra de nosotros si no podemos entender, sino del Espíritu Santo. Juan 15, 26 y 27.
Así dice esa parte de la Escritura. Creo que ya lo leímos al principio de la lección y yo creo que ustedes recuerdan perfectamente lo que dice este texto. Sin embargo, podemos buscarlo para que vaya quedándose allí en nuestra mente. Es el texto de Juan, capítulo 15, que sirvió de introducción a nuestra primera lección. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. No está nunca de más que recordemos esto, porque viene a colación el texto, porque dice que si somos colaboradores de él, es para que compartamos con el Espíritu Santo todas las victorias y las pruebas, no los fracasos, a fin de volver a los pecadores a los pies de Jesús. Y esto nunca será obra de nosotros, sino solamente del Espíritu Santo. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 26 y 27, que dice de esta manera: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso, hermanos, cuando leemos estos versículos, y podemos entender entonces que la misión de la evangelización fue dado primeramente al Espíritu Santo para trabajar conjuntamente con la iglesia, pero el Espíritu Santo como socio principal. Continúa el pastor Yonggi y dice lo siguiente: la iglesia de hoy ha olvidado la función del Espíritu Santo y por eso hay tantas iglesias vacías como estufas sin fuego. Han pensado que con preparación y organización podrían hacer este trabajo sin la ayuda del Espíritu Santo, tratando de hacer esta obra con sus propios esfuerzos. Jesús nos dice lo siguiente en Apocalipsis 3:20, un texto que conocemos todos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Sí, y durante mucho tiempo las iglesias y nosotros mismos, yo mismo hasta hace poco tiempo entendí este texto, y no está dirigido a ninguna iglesia ni al pueblo cristiano. Este texto está dirigido a una iglesia, a la iglesia de Laodicea. Entonces, vemos lo que dice el Espíritu a la iglesia de Laodicea en Apocalipsis capítulo 3, que está ahí el texto. Pero nosotros podemos leer un poquito más desde antes para que podamos otra vez recordar este pasaje, este mensaje del Espíritu Santo a esta iglesia de Laodicea. Vamos a buscarlo, Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a ver entonces que este texto no está dirigido a los que ya conocen al Señor, no está dirigido a ningún cristiano, está dirigido a toda una iglesia. Dice así a partir desde el versículo 10, 16, perdón. Vamos a leer a partir del 16 y dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre,
ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Y ahora viene el texto. He aquí. Entonces, esto lo ocupé yo alguna vez para un mensaje a nuevas personas, pero no, está dirigido a la iglesia de la Odisea, una iglesia que había estado fallándole al Señor, y ya ven ustedes lo que le dice a esta iglesia. Es una cosa tremenda. Dice este hermano lo siguiente: los estudiosos del Apocalipsis dicen que la Odisea representa a la iglesia de los últimos tiempos, o sea, a nuestras iglesias. Lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia de la Odisea encaja perfectamente a las iglesias de hoy. Iglesias que han hecho a un lado al Espíritu Santo y pretenden hacerlo todo con preparación y programas que no han servido de nada, sino para convertirlas en centros de reunión social o clubes de ayuda material, o bien vacías, donde no asisten los jóvenes porque no les convencen los formalismos y los formulismos, vacíos y carentes de interés para ellos. Parece que tenemos, y esto ya es mío, parece que tenemos mucho que aprender de todo lo dicho. Oigamos lo que sigue diciendo el pastor David Ronjicho. Mientras las iglesias estén empeñadas en hacer a un lado al Espíritu Santo, la predicación del Evangelio estará condenada a fracasar. El Nuevo Testamento está lleno de ejemplos de cómo los discípulos cumplieron con creces la encomienda dada por su maestro. Pero veamos cuál fue el secreto. 2 puntos y aparte. Los apóstoles no comenzaron a predicar inmediatamente después de escuchar el mandamiento de Mateo 28, 19 y 20, y no ignoramos ese mandamiento cuando el Señor les dice: toda potestad nos es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y termina con una promesa hermosa. He aquí yo estoy con vosotros, dice, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo iba a estar el maestro si estaba próximo a partir? Pero él había prometido que mandaría al Espíritu Santo, que lo enviaría de parte del Padre, que él rogaría al Padre que lo enviara para que estuviera con ellos. Yo estoy con vosotros. Significa, hermanos, que él estaría a través de su Espíritu Santo en cada uno de los discípulos. Muy bien. Dice así. Y leí donde dice: los apóstoles no comenzaron a predicar inmediatamente después de escuchar el mandamiento de Mateo 28, sino que obedecieron al Señor Jesucristo cuando les dijo en el capítulo 28 de Mateo, en el versículo 16, les dice en la última parte del versículo: al monte donde Jesús les había ordenado. Fueron al monte donde Jesús les había ordenado. Y veamos ahora en Hechos capítulo 1, versículos a partir del 4. ¿Ya tienen Hechos 1? Vamos a leer a partir del versículo 4. Y dice de esta manera: y estando juntos
¿Quiénes estaban juntos? Los discípulos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea que aquí él estaba dándoles no la receta, que no es una simple receta, es un mandamiento que se cumplía al pie de la letra, todo iba a resultar bien. Y si él era su maestro y les pedía que obedecieran, él mismo les puso el ejemplo. Cuando vemos en el libro de Mateo, vemos que el Señor se bautiza también de parte de Juan. Juan se niega en un momento y Jesús le tiene que decir: deja, hazlo, porque así conviene. Y vemos que allí Jesús, al ser sumergido en el agua, desciende ese Espíritu Santo en forma de paloma y se oye la voz del Señor cuando dice: este es mi Hijo. Jesús no tenía el Espíritu Santo. Jesús no hizo los milagros que le relacionan en su vida infantil. En su vida infantil hay muchas fábulas, hay muchas historias, y habla de muchos milagros que hizo el niño Jesús. Sin embargo, para nosotros, el Señor Jesús empezó su ministerio, como dice la Escritura, a la edad de 30 años. Se bautizó de las manos de Juan en el río Jordán, y allí se vio esa paloma, símbolo del Espíritu Santo. Y más adelante veremos algunos símbolos del Espíritu Santo a través de este pastor en su libro. Pero por ahora quedamos ahí, viendo a la paloma descender en la cabeza del maestro. ¿Qué pasa después? Después inmediatamente dice que el Señor es llevado por el Espíritu. Ningún otro Espíritu sino el Espíritu Santo. El Señor es llevado al desierto para que allí el Señor tenga la más tremenda de las experiencias. ¿Y por qué es lo primero que nos enseña? Porque son las cosas que van a ocurrirnos en nuestra vida, son las cosas que vamos a enfrentar en nuestra vida, la tentación del enemigo, y Él nos enseña cómo hacerlo. Es a través de la Escritura. Y dice el libro de Mateo, quiero leerlo para ustedes, pero si quieren buscarlo, búsquenlo. Es en los primeros, debe ser el capítulo 3 de Mateo, 4 no pasa de ahí. Vamos a buscarlo y vamos a leer, y van a ver ustedes todo esto que les he contado. Lo voy a resumir solamente en un solo texto. Dice así, leímos en el capítulo 4, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y luego dice que a partir de ahí, fíjense ustedes, lo que dice aquí entre el versículo 11 y el 12, hay unas letritas que dicen: Jesús principia su ministerio. Y luego nos vamos a, continuando con esos, pasamos por alto los versículos, pero llegamos al versículo 17 y dice: desde entonces. O sea, a partir de entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Solo entonces el Señor empieza a predicar las buenas nuevas del reino, y esa enseñanza Él quiere dejarlas a sus discípulos de tal forma que su trabajo no sea un fracaso. Y no fue un fracaso. Todos sabemos y nos gloriamos leyendo el libro de los Hechos, el libro de los Hechos, pero del Espíritu Santo, no de los apóstoles. El Espíritu Santo trabajando con esos hombres, abriéndoles el entendimiento y sus labios y dando unos discursos tremendos. No, la gente dice que se compungió y tuvieron que exclamar a gritos: a ver, Pedro, dinos, ¿qué debemos hacer? Y ahí estaba la oportunidad de estos hombres para decirles: arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo.
pero nunca, nunca antes. Eso pasó después. Es justamente después de esto que comienza la maravillosa historia de la iglesia que nosotros nos gozamos leyendo en el libro de los Hechos. Pero ya no participamos de la presencia y ayuda de ese maravilloso Espíritu Santo que conocieron esas mujeres y esos hombres llenos de ese poder que inundó el mundo de esa época. ¿Qué dijo Felipe cuando lo mandaron al desierto? Y para predicar a uno, me llevan allá, que no puedo yo predicar. Parece que también se cuenta un hecho de Felipe que fue a Samaria y predicó a multitudes y se realizaron milagros, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que no fueron los apóstoles y la imposición de manos. Pero ahí estaba predicando a una multitud, pero aquí estaba predicando a un solo personaje. Pero era la orden del Espíritu Santo. ¿Cómo el Espíritu Santo obró en la vida de ese hombre? Pues llevándolo a su tierra, llevándolo a Etiopía, llevando el Evangelio a Etiopía. El Espíritu Santo no estaba pensando en el eunuco solamente, sino en un gran país donde iba a llegar el Evangelio a través de este hombre. Qué hermosa la visión y qué grandes cosas pueden suceder en nuestra vida si juntos buscamos la visión, el poder, la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Termino porque ando muy, ¿cómo se llama? Mi salud está muy resentida y me es imposible continuar, pero quiero terminar con un párrafo más y un texto más. Sigo leyendo y dice: el maravilloso triunfo de la predicación del Evangelio pudo llevarse a cabo porque los discípulos cumplieron obedeciendo a su maestro. Hasta aquí por el momento dejamos por hoy este libro, pero antes el Espíritu Santo a través del pastor Yongi nos deja este versículo para meditar. Busquen Hechos capítulo 5 y leamos el versículo 32. Y con esto terminamos. Y si usted quiere, la hermana que está dirigiendo, pedirle a alguien que ore por nosotros y que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos ayude a entender estas lecciones, no porque las diga un hombre, sino porque las dice un hombre inspirado por el Espíritu Santo a través de su palabra. Hechos capítulo 5, vámonos al versículo 32. Cuando los apóstoles fueron llamados por autoridades para dar cuenta de su trabajo, ellos tuvieron que, Pedro tuvo que elaborar y en la práctica, no sobre el papel, un sermón que explica allí muchas cosas y termina de esta manera en el versículo 32. Pero podemos leer el 31. A este, refiriéndose a Cristo, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias, hermanas, por escucharme y perdonen la brevedad, pero mi salud no está bien en este día. Espero que sea este día. Amén.